en esta ocasión vamos a continuar compartiendo con el tema Un mismo rey. Busquemos entonces el libro de Ezequiel capítulo 37, del versículo 15, vamos a leer el día de hoy, del versículo 15 hasta el versículo 28. Lo que resta del capítulo 37 hoy vamos a leer. Ya vamos a leer entonces, dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo. Y serán uno en mi mano, y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Hasta el versículo 28. Sí, en esta tarde queremos compartir la palabra de Dios con el tema Un solo rey, o un mismo rey. Porque al leer el capítulo 37, la primera parte, ya hemos hablado, ¿no?, el tema de los huesos secos. Habló acerca del tema de los huesos secos, cómo Dios estaba diciendo que les iba a hacer vivir a los huesos que estaban muy secos. Ya ayer hemos hablado acerca de ese tema, pero hoy específicamente vamos a hablar un poquito sobre esta profecía, o digamos esta palabra que Dios ha dado por medio de Ezequiel sobre la reunión de Judá e Israel. Entonces, para ello tenemos que indagar un poco en la historia del pueblo de Israel, porque por allá por el año 997, 98 antes de Cristo es cuando el reino de Israel se divide, ¿no?, en dos partes. Por un lado tenemos la parte del reino del norte, y por otra parte está el reino del sur. Entonces, este acontecimiento surge a causa de la actitud que ha tenido el rey llamado Roboam, que es el descendiente de David, o sea, es el descendiente de Salomón, es el hijo de Salomón. Entonces, para ello vamos a buscar el libro de Segunda de Reyes. Busquemos un momento, por favor. Segunda de Reyes, capítulo
el libro de Segunda de Reyes, vamos a buscar. Disculpe. Disculpe, Primera de Reyes, no es Segunda de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1 primero. Dice, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey, y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Después de la muerte del rey Salomón, según esta palabra, dice que el pueblo, ¿no?, que en algún sentido tenía como un líder llamado Jeroboam, había venido delante del rey Roboam. ¿Para qué? ¿Con qué propósito vinieron al rey? Para pedirle que pueda, o sea, bajar, ¿no?, disminuir la dura servidumbre que estaban teniendo por medio de Salomón, o sea, de su padre, dice. Entonces, este rey Roboam, quien estaba, o sea, se le había sido asignado el reino de Israel, creo que él no sabía exactamente cómo proceder, por lo tanto, él le pide que le esperen y luego él va para pedir consejo. Primero él se va a los consejeros de su padre, ¿no? Y ellos le dicen que, vamos a ver acá, el versículo 6, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Ya vinieron delante de los ancianos que estaban en el tiempo del rey Salomón para preguntarle, ¿cómo yo debería actuar en este momento? Entonces parece, o sea, una actitud muy prudente de parte del rey, porque él como no tiene experiencia en esto, entonces tiene que preguntar a los antiguos, en este caso a los ancianos, que tienen sabiduría, que tienen una perspectiva mucho más amplia que la de él. Entonces le pregunta, y luego al preguntar, ¿qué es lo que responden ellos? El versículo 7, y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y los sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Esto fue el consejo de los ancianos que habían estado con Salomón. Si tú les tratas bien, además dice, si tú, o sea, les sirves a ellos, ellos te servirán para siempre. Sin embargo, no solamente el rey había pedido el consejo a los ancianos, sino que también en el versículo 8 dice, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Entonces, aunque pidió el consejo, pero al escuchar el consejo no estuvo de acuerdo, ¿no? Creo que él no pensaba así, no pensaba que esa era la manera para poder conectarse con el pueblo, sino que a sus compañeros, a sus amigos, como quien dice, con mucha confianza les estaba preguntando, ¿qué es lo que yo debería hacer para poder responder al pueblo? Entonces, al contrario de los ancianos que habían servido a Salomón, los que habían estado con Salomón, estos jóvenes que se habían criado con él, obviamente eran jóvenes y además tenían un pensamiento diferente. El versículo 9 dice así, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces, ¿cómo le responden ellos? El versículo 10 dice, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré
a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ya los amigos de él, ¿qué le aconsejaron? Que aumente, o sea, el pueblo vino a pedir que por favor disminuya la servidumbre, el yugo que estaba sobre su espalda, porque era muy difícil para ellos llevarlo. Pero él pensó y luego preguntó a los jóvenes, ellos le respondieron que no les haga caso, sino que les aumente el yugo, les dé más trabajo. En ese momento el pueblo de Israel dice que se va a sus tiendas y queda muy enojado con el rey Roboam. Luego él envía a un hombre llamado, acá en el versículo 18 dice, Adoram. Lo manda para pedir, dice, los tributos a los hijos de Israel, ¿no? Le manda para que le den el dinero. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Israel matan a Adoram. El enviado del rey Roboam manda a pedir los tributos. Imagínense, ¿no? Le está pidiendo dinero. Anteriormente les había rechazado la propuesta de que fuera disminuido su trabajo. Por el consejo de los jóvenes, en ese momento ellos se desquitan contra el rey matando a Adoram. Entonces, ¿qué tiene que hacer el rey? Tiene que ver la manera de escapar porque el próximo sería él. En ese momento, el pueblo de Israel, en total 10 tribus de Israel, ellos se van hacia Jeroboam. ¿Sí? Acá en el versículo 19 dice, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, solo la tribu de Judá. Ya solo la tribu de Judá quedó para servir a David, y acá en el versículo 21 dice que la tribu de Judá y también la tribu de Benjamín. Por lo tanto, queda compuesto el reino de dos partes. Uno es el reino del norte, que son las tribus del norte, ¿sí? Donde están 10 tribus, pero por otra parte el reino del sur, donde quedan solamente 2 tribus, que es la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así se divide la nación de Israel en dos partes, ¿no? El reino del sur, el reino del norte. Desde ahí empieza una historia, una historia en la que ambos reinos van teniendo diferentes gobernantes, diferentes reyes. Para ello vamos a ver un pequeño esquema para que ustedes puedan identificar por lo menos, ¿no? O quiénes han sido o cómo está la línea, ¿no?, cronológica de los reyes de Israel. Entonces aquí ya voy a mencionar a grandes rasgos, ¿no? No voy a hablar de todos tal vez. Por eso acá está apareciendo en la pantalla para los que están viendo la transmisión por Zoom, por Facebook. Lo siento, ¿no? Los de TikTok siempre se quedan sin ver la imagen, pero voy a tratar de voy a tratar de explicar un poco lo que está apareciendo. En realidad es un panorama, una línea cronológica donde aparecen los reyes de ambos reinos. Por un lado, el reino del sur, que se conformaba por 2 tribus, y el reino del norte, que estaba compuesto de 10 tribus. Entonces, como dijimos antes, el primer rey de Judá, en este caso el reino de Judá, es Roboam, que según esta lámina dice que estuvo 17 años gobernando. Esto partiendo del año 997 a.C. En el caso del reino del norte, el primer rey del reino de Israel fue Jeroboam, ¿no?, que fue establecido por el mismo pueblo, y este hombre gobernó durante 22 años. Así aparece la historia de la nación de Israel por un lado y la nación de Judá por otro. Esta historia sucede durante, más o menos 400 años. Ahí está la segunda lámina. 400 años de historia donde ustedes pueden ver en la parte del medio que aparecen los profetas que estuvieron en esas épocas, ¿no? Los profetas que estaban, en este caso, profetizando para el reino del norte, y otros profetas que estaban profetizando para el reino del sur, ¿no? Según el esquema aparece, ¿no?
Entonces, bajando en la historia, llegando al año 748, más o menos 748, o sea, antes de Cristo, es la caída del reino del norte. ¿Sí? El reino del norte es decir que Asiria conquista la ciudad de Samaria y somete a Israel. Este reino de Samaria es el reino del norte, en el año aproximadamente 740. Pero en el caso del reino del sur, según este esquema, en el año 607 a.C., es el tiempo en el que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, somete a la nación de Judá. Sí, hasta ahí estamos claros, ¿no? O sea, en el esquema está claro que en el caso de la nación del norte cayó primero que la nación del sur, pero ambos reinos caen. O sea, no es que un reino era mejor que el otro, sino que ambos reinos podemos decir que han pecado contra Jehová, porque ambos fueron finalmente, o sea, cayeron por medio de, digamos, de la mano de Dios. Dios utilizó a Asiria, en el caso del reino del norte, Israel, y luego Dios utilizó a Babilonia para hacer caer al reino de Judá, o sea, al reino del sur. Entonces, ambos reinos han caído, pero el último reino en caer es el reino del sur, como dijimos antes, que es Babilonia, y que es precisamente el periodo donde estaba profetizando el profeta Ezequiel, entre otros, ¿no? También el profeta Jeremías también aparece en este periodo, Abdías, también el profeta Daniel, que veremos en el estudio del libro de Daniel más adelante, ¿no? Entonces, estos profetas estaban, o sea, hablando acerca de la caída de la nación de Judá. Ellos finalmente caen por medio de la mano del rey Nabucodonosor. Durante 70 años ellos se convierten en esclavos de el rey de Babilonia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Después de pasar 70 años, el pueblo de Judá luego es liberado a través de la orden. Aparecen dos reyes importantes acá. Uno es el rey Ciro, el rey persa, y luego el rey Artajerjes. Estos dos reyes hacen que la nación de Judá pueda, por una parte, reconstruir el templo de Jehová, la reconstrucción del templo, y segundo, puede también reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces los israelitas, los judíos, o sea, el reino del sur que había sido esclavo en Babilonia, regresa a su tierra natal para poder construir el templo. Pero en ese lugar ocurre una disputa. O sea, existe diferencia, existe un altercado entre los judíos, que sería el reino del sur, y los samaritanos, que se refiere al reino del norte. Entonces, esta enemistad, digamos que estaba aconteciendo entre los judíos y samaritanos. Por eso cuando los judíos, o sea, el reino de Judá, dirigidos por Zorobabel, ellos querían edificar el templo de Jerusalén, entonces los samaritanos se le impiden, o sea, aparentemente ellos quieren tener alianza con los judíos, pero ya teniendo esta rencilla antigua, ellos quieren impedir la reconstrucción del templo de Jehová. Entonces se genera esta diferencia, ¿no? Esta rencilla entre los descendientes del reino del norte, que son los samaritanos, y los descendientes del reino del sur, que son los judíos, ¿no? Hay esta lucha. Entonces, en el libro de Esdras, ¿no?, está describiendo sobre este tema, cómo ellos aparentemente querían ofrecer ayuda en este caso a Zorobabel, pero en realidad ellos no quieren que se edifique el templo, o sea, el templo de Jerusalén. No quieren que sea levantado el templo. Por eso impiden a los judíos que puedan realmente levantar el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Surge un liderazgo, ¿no? Surge un liderazgo entre los samaritanos. Entonces, vamos a ver una palabra acá. Busquemos acá la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 4.
Ya el libro de Nehemías, capítulo 4, vamos a buscar. Ya Nehemías, capítulo 4, del versículo 1 al 3 leemos, dice: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces, este Sanballat, ¿no?, un líder entre los samaritanos, él no quería que fuera reedificado en algún sentido el templo de Jerusalén. Estaba menospreciando, tenía, odio hacia los judíos. Recordemos que son el mismo pueblo, pero que un día se dividieron, pero ahora, después de haber retornado del cautiverio, en el caso de los judíos, están teniendo esta oposición. Los mismos, hermanos de su pueblo que pertenecen al reino del norte, se oponen ante ello. ¿No es así? Eso está escrito en la Biblia. Entonces, por esa razón, entre judíos y samaritanos no tenían una buena relación. Porque pasando el tiempo, ¿no?, este hombre llamado Sanballat, se cree que este hombre también ha sido, el que había levantado, un templo en lo que se llama el monte Gerizim, que es precisamente de la disputa que habla la mujer samaritana en el libro de San Juan, capítulo 4, donde le dice a Jesús que nosotros adoramos a Dios en este monte, pero ustedes adoran en ese monte. Es decir, que está el monte de allá, están los judíos que adoran en Jerusalén, y nosotros que adoramos en el monte Gerizim, que son los samaritanos. Entonces, ¿cuál es el Dios verdadero? Ella estaba confundida porque la enseñanza de los samaritanos dice que ya no es Jerusalén el lugar de adoración, sino que es este monte Gerizim. Es el lugar donde ellos deben adorar a Dios. Pero los samaritanos no solamente adoraron a Dios en ese templo, sino también, según los historiadores, también ellos han adorado a Júpiter, ¿no?, un tipo de ídolo, tipo de Dios. Entonces, estos hombres samaritanos han mezclado la adoración a los ídolos con la adoración a Jehová. Entonces, en el libro de, vamos a ver acá, en el libro de Segunda de Reyes, vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 17, el versículo 41. Este es el tiempo anterior, cuando los israelitas, el reino del norte, había caído a mano de los asirios. Finalmente, según el relato de este capítulo 17, dice que el rey de Asiria había puesto a la gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamad y de Sefarbaim. Dice que los puso en la ciudad de Samaria. Dice que en ese lugar, cuando los ponen en la ciudad de Samaria, llegaban leones y los atacaban y los mataban. Entonces los generales del ejército asirio vinieron ante el rey. En ese momento el rey estaba pensando, ¿por qué ellos están siendo atacados por leones? La razón: ellos no conocen la ley del Dios de esa tierra, de Jehová. Entonces hacen venir entre los sacerdotes que habían sido capturados entre el reino del norte, lo hacen venir para que les enseñe a ellos acerca de la ley de Jehová. Veamos acá. Segunda de Reyes, capítulo 17, veamos acá el versículo 26. Dice: dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. ¿Sí? No conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra, dice. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El versículo 27, el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá
y vaya y habite y les enseñe la ley de Dios al país. Entonces empieza a enseñar la ley de Dios al país. Pero ¿qué pasa? En ese momento supuestamente son levantados los sacerdotes, son levantados las personas que puedan dirigir a Israel, al reino de Israel, a Samaria, digamos, hacia la adoración a Dios, pero se empiezan a mezclar las creencias y no solamente adoran a Dios, sino también a los ídolos. En el versículo 41, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. En Samaria se produce una mezcla en algún sentido, ¿no?, de religiones. Empieza a mezclarse la religión, no solamente creer en Dios es una parte, sino que otra parte, cada uno estaba estableciendo a los ídolos. Entonces, en un mismo lugar se adora a Dios y a los ídolos. Está confundido, ¿no? Está corrompida la ciudad de Samaria. Entonces, por esta diferencia, por este conflicto histórico, los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. ¿Sí? Por eso insisto, cuando en San Juan capítulo 4 la mujer samaritana le explica a Jesús que entre samaritanos y judíos no se tratan entre sí, no es que desde ese momento, sino que cuando el Señor Jesucristo viene, cuando el Señor Jesucristo llega, ya había esta rencilla, había esta diferencia. No solamente este caso, sino que hay otros antecedentes en el libro, en los evangelios, donde realmente se nota la distancia, la diferencia que había entre samaritanos y judíos. Por ejemplo, el concepto, el término samaritano, los judíos utilizaron como una manera de insultar a la gente. O sea, decir samaritano a un judío, por ejemplo, era un insulto. Por eso en el libro de San Juan, capítulo 8, 48, a Jesucristo le dicen que tiene demonio y también que es samaritano. Además, el mismo Señor Jesucristo utiliza la imagen de un samaritano para explicarnos la parábola del buen samaritano. Le explica a un judío cómo un samaritano finalmente le ayuda a él. Entonces, para Jesús, aunque existía esta diferencia, este conflicto histórico de racismo en algún sentido entre los judíos y los samaritanos, pero Jesús no quiso vivir de la misma manera. Por eso él entraba a Samaria sin ningún problema. Entró a Samaria, conversó con una mujer samaritana, cosa que los judíos en esa época no hacían, sino que para trasladarse desde Judea hasta Galilea, ellos evitando pasar por Samaria, por medio un costado del río Jordán, ellos llegaban hasta a Galilea. En ese momento ellos evitaron encontrarse con los samaritanos. ¿Por qué? Realmente había una distancia de sus corazones. No podían tratarse bien porque en la antigüedad también ellos quisieron interrumpir la reconstrucción del templo de Jehová. Finalmente, Zorobabel construye el templo de Jerusalén, el segundo templo, pero todo el tiempo los samaritanos estaban intentando, ellos no quisieron que reconstruyera el templo. Y esto es parte de la historia, de los dos reinos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hoy hemos compartido el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde Dios, a través del profeta Ezequiel, está hablando de una futura reunión entre entre Israel y Judá. Estos dos reinos que un día se dividieron, ¿cómo pueden juntarse otra vez? ¿Cómo pueden unirse de nuevo? Entonces, este tema llegó hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Además, en el libro de Hechos, una vez más se menciona sobre esto. Ya vamos a ver esta parte. El libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a buscar el versículo 6. Dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Dice. Le preguntaron a Jesús: ¿en este tiempo vas a restaurar qué cosa? El reino de Israel. Restaurar el reino de Israel es decir que juntar
a las tribus del sur con las tribus del norte, a los judíos con los samaritanos, porque hasta el tiempo de Jesús todavía seguía esta diferencia, esta disensión, este conflicto histórico. No se habían unido, estaban divididos, estaban separados. Pero nuestro Señor Jesucristo no responde eso, sino que el versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les responde, no les dice cuándo ocurrirá esto, pero, dice, pero lo que sí les dice es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, evita esta pregunta, evita hablar sobre esta reunión entre judíos y samaritanos, esta reunión, pero da a entender que el proyecto de Dios no es solamente unir judíos con samaritanos, sino que Él quiere unir a todo el mundo bajo una misma fe, bajo una misma creencia, bajo un mismo Dios. Ese es el proyecto de Dios. Por eso, evitando esta pregunta, entendiendo que no solamente Dios quiere unir a los judíos y samaritanos, sino que a todo el mundo de los hombres, a toda la raza humana, unirlos para que crean en un mismo Dios. Entonces acá el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, el enfoque de los discípulos era así, ¿no? Esta forma, ¿no? Este tamaño. Unir judíos con samaritanos. Que era, en un principio era el mismo reino, como lo vimos ya en la historia, pero que se dividieron en dos. Luego se han convertido en judíos y samaritanos, y luego han tenido estas rencillas históricas, pero el unir a estos dos grupos, a estos dos, digamos, reinos, en uno, dice Jesús, que todavía nos toca a vosotros saber el tiempo, las sazones. Pero yo les voy a mencionar algo más grande. Ya no solamente unir judíos con samaritanos, sino que a toda la tierra, todo el mundo, unirse por medio de un mismo espíritu. Todos recibir el mismo espíritu para que todos puedan servir a Dios. Porque eso es el problema, ¿no? Porque acá no es que judíos eran mejores que samaritanos o samaritanos mejores que judíos, porque ambos estaban equivocados. Ambos estaban errados. Aunque el Señor Jesucristo dijo que, no es que la salvación vino por samaritanos, sino por los judíos. ¿Pero por qué hablo esto? Porque en realidad Jesucristo nace del linaje de Judá. Nace del linaje de Judá. Por eso cuando nosotros leemos San Mateo capítulo 1, podemos encontrarnos con varios reyes que pertenecían al reino de Judá. ¿Desde dónde? Desde Roboam. ¿Sí? San Mateo 1, versículo 7 dice, Salomón engendró a Roboam. Entonces la genealogía de los reyes de Judá aparece en la genealogía de Jesús. Porque a través de la nación de Judá, Jesucristo iba a llegar. El Mesías iba a llegar por medio de la nación de Judá. ¿Es correcto? Así aparece, ¿no? Aparece Roboam, Abías, luego sale Asa, Josafat, Joram, luego Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Y luego Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Este Josías tiene un hijo que se llama Jeconías, que aparece, ¿no?, en la Biblia, que había sido un rey que fue, llevado por Nabucodonosor a Babilonia, pero luego el último rey de Judá fue Sedequías. Este rey no aparece en la genealogía de Jesús, este rey muere, este rey son sacados sus ojos y luego son ejecutados sus dos hijos. Pero antes de eso había sido sacado un rey que luego es, establecido en la nación de Babilonia, que era Jeconías, ¿no? Que en el Antiguo Testamento aparece otro nombre, ¿no? Acá
en el versículo 11 aparece como Jeconías, ¿no? Pero en la Biblia está apareciendo otro nombre, ¿no? Con otro nombre aparece que había sido sacado y luego fue puesto. Eso lo habíamos visto en el final del libro de Jeremías, ¿no? Hace tiempo ya. Entonces, por esa razón Jesucristo le dijo que la salvación viene de los judíos. Entonces, el concepto de judío viene porque la nación dividida en dos partes, por una parte la tribu de Judá y de Benjamín, y por otra parte otras 10 tribus, esto viene a ser los samaritanos. Pero la otra parte vienen a ser los judíos. ¿No es así? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero decir finalmente? Acá dice en el libro de Ezequiel capítulo 37, que ellos van a tener, dice, un solo rey. Ya el versículo 22. Volvamos, Ezequiel capítulo 37, versículo 22 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, nunca más serán divididos en dos reinos. Entonces los israelitas están esperando esta época, ¿no? En la que venga un solo rey que dirija a todas las tribus de Israel, a la nación de Israel completa. Ellos esperan este momento, ¿no? Pero en el versículo 24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos. Pero acá es donde ocurre, o sea, acá donde nosotros tenemos que interpretarlo, ¿no? Porque si la Biblia dice que el siervo David se refiere al rey David, va a ser el rey sobre ellos, entonces ya estamos hablando más o menos después del año 600, pero David vivió antes del año, o sea, más o menos 1000 años antes de Cristo. Entonces hay una diferencia de unos 400 años, o sea, David ya no está vivo. Entonces no se está refiriendo a David, sino que al linaje de David. El linaje de David. Entonces, finalmente veamos Romanos, capítulo 1. El libro de Romanos, capítulo 1. El versículo 3 dice, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, este rey que aparece acá, mi siervo David será rey sobre ellos, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo los reinos de judíos y samaritanos se unirán? Cuando Jesucristo pueda ser rey de sus corazones. ¿Cuándo ellos podrán unirse? Cuando el Señor Jesucristo pueda ser rey de sus corazones. También ustedes, ¿cuándo ustedes pueden unirse con Dios? Cuando Jesucristo se convierte en el rey de sus corazones. ¿Cómo se logra esto? Según la Biblia dice que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea, por el sacrificio de Jesucristo nos traslada del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Entonces, en un reino, ¿qué es lo que hay? Hay un rey. Por lo tanto, este rey, nuestro Señor Jesucristo, en el corazón de los creyentes debe ser rey. Entonces, los judíos hasta hoy, ellos no aceptan a Jesús como su Salvador, como su Redentor. Porque la única manera en la que dos naciones que han sido históricamente, o sea, se han opuesto históricamente, la única manera de unirse otra vez por medio de un rey en común, nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ellos esperan también, la reunión de los judíos con los samaritanos. Según la Escritura, según lo que nosotros sabemos, todavía no ocurre que todas las tribus de Israel se unan nuevamente. Es una de las tantas profecías que falta por cumplir. Entonces nosotros, en el caso nuestro, ¿cómo nos unimos a alguien que pertenece a otro reino? Es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos realmente redimidos por Jesucristo. Que pertenecíamos al reino de las tinieblas, el Señor Jesucristo paga por nuestros pecados, nos da la eterna redención
podemos tener a un rey, único rey es Jesucristo. Ya, disculpen, vamos a ver una palabra más y vamos a terminar. El libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. El versículo 12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya la redención se obtuvo ¿de qué? Redimir nuestros pecados, porque por tener pecado pertenecíamos al reino de las tinieblas, es el reino de Satanás. Estábamos cautivos en ese lugar. Pero dice acá que Jesucristo obtuvo la eterna redención, es decir, que redime a todos los que estaban cautivos por el pecado para que sean trasladados al reino de Cristo. Jesucristo viene a ser nuestro Rey. Por eso entre todos los cristianos deben tener un mismo Rey. Si alguien dice que es pecador, entonces esta persona no tiene el Rey que es Jesucristo. Si una persona dice que es justo, esta persona tiene el Rey Jesucristo. Pero en esta época también existe esta misma diferencia. Existen los que supuestamente estaban creyendo en Dios, pero el Rey de sus corazones no es Jesús, sino que es Satanás. ¿Por qué? Ellos aceptan sus pensamientos. Yo soy pecador. Somos pecadores. Todo el mundo es pecador, así hablan. Pero uno que realmente establece a Jesucristo como Rey de su corazón, no puede ser más pecador. Uno que establece a Jesucristo como su Rey, entonces no puede más pertenecer al reino de pecado, porque el reino de pecado es el reino de Satanás. Entonces pertenece al reino de Jesucristo. Por eso, un mismo Rey, así como judíos y samaritanos deben unificarse para tener un mismo Rey, así también entre todos los creyentes del mundo entero debe unirse. La única manera de unirse es obteniendo el mismo Rey. Pero qué interesante, ¿no? Siendo creyentes, unos tienen el Rey, que es Satanás, otros tienen el Rey, que es Jesucristo. ¿Cómo se distingue? Depende de su condición. Si es pecador, no puede pertenecer al reino de Jesucristo. Pero si es justo, este pertenece al reino de Jesús. Por lo tanto, los que están en el reino de pecadores, el reino de Satanás, deben trasladarse al reino de Jesús. Deben ser justificados para que tengamos un mismo Rey, ¿no? El mismo Rey, teniendo el mismo Rey, un solo Rey, este Rey nos guía a nosotros, también a los que puedan creer en Jesucristo. ¿Sí me comprenden? Los hermanos también. Entre los hermanos no deben tener dos reyes, ¿no? Así como judíos y samaritanos, sino que un solo Rey, Cristo Jesús en sus corazones, gobernando sus vidas, dirigiendo sus vidas. Creo que es el mejor Rey que podamos tener, ¿no? Porque este Rey realmente quiere ayudarnos, bendecirnos, darnos constantemente su gracia y misericordia. Gracias por su atención. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Los reinos del sur y del norte de Israel estaban divididos, teniendo distintos reyes. Pero en el corazón de ellos es importante, ¿no? ¿Quién está gobernando? ¿Quién estaba dirigiendo sus corazones? En esta época, Señor, nosotros, por medio de la fe en la obra de Jesús, obtuvimos el perdón del pecado, la salvación, hemos sido justificados, pertenecemos al reino de Jesucristo. Es nuestro Rey, es el Rey de nuestro corazón. Muchas personas hoy en día, aunque hablan de ser cristianos, pero en sus corazones todavía Jesucristo no es el Rey absoluto, sino que en sus corazones todavía se queda su razón, su punto de vista, sus pensamientos, que estaban creyendo que todavía son pecadores. Por eso, para ser trasladado al reino
de Jesucristo, solamente hace falta aceptar esta palabra, creer en Jesús, quien nos redimió, quien obtuvo la eterna redención para pertenecer al reino de su amado Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Señor, espero que las personas que todavía están sujetas al pecado, que están sujetos a sus pensamientos, dejando su pensamiento, su camino, puedan creer en la obra de Jesucristo, podamos obtener un mismo Rey, podamos obtener un mismo Señor que nos guía y nos dirija. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.